Bienvenidos nuevamente al Jardín de la Chita. El día de hoy les voy a enseñar cómo decapitar nuestras suculentas, ya sea para aumentar o propagar nuestras plantas o porque están enfermas. Si me quieres apoyar, suscríbete y compártelo con tus amigos. ¿Qué es decapitar? Decapitar es literalmente quitarle la cabeza. ¿Cuándo lo podemos hacer? Cuando estas plantas llegan a una madurez, esta ya está viejita, entonces les empiezan a salir unos hijitos acá. Entonces es el momento para propagarla. Entonces les voy a enseñar varias formas cómo decapitarlas. Entonces vamos con esta. Entonces esta la vamos a cortar por la mitad. ¿Listo? Entonces vamos a contar hacia la mitad. Vamos a cortar hacia la mitad. Listo. Ya quedó. Mira, queda así. Entonces, acá ya vienen los hijitos. Esta es de la única forma que la podemos cortar a mitad. Estas hojitas que le quedan acá encima le ayudan al proceso de la fotosíntesis. Cuando esta matica ya está decapitada, le ponemos alcohol o le ponemos canela en polvo para que cicatrice y no se nos vaya a morir. Entonces queda así, queda así. Entonces le ponemos alcohol, a esta también, y ya quedó. Esta, mire, esta ya se está saliendo de la matera, entonces esta le vamos a hacer 3 cortes. 1, puede ser hasta acá, puede ser 1, 3 y la roseta. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Esta puede ir hasta acá. Mira, acá vamos a hacer 1, 1, 2 y la roseta. Acá y acá. Nos queda 1, 2, mira, nos sale otra plantita. Entonces acá alcohol, acá también y esta también, la roseta. Acá también le podríamos sacar otro corte, mira, hasta acá. Pero pues este solo tronquito también crece solito. Entonces esta, que ya nos queda así, la podemos trasplantar o la dejamos ahí. Entonces esta las vamos a poner allí para luego les explico qué vamos a hacer con ella. Esta le buscamos acá el nudito, mire, esta también la vamos a decapitar para propagarla. Entonces vamos a buscarle acá los nuditos. Esta es muy delicada, esta se le caen las hojitas menos de nada. Entonces esta, alcohol, esta podemos sacar otra plantica. Vamos acá hacia la mitad, nos salieron 2 planticas más, 1 y 2. Entonces le aplicamos su alcohol. Listo. Estas hojitas que se cayeron las podemos poner ahí o ya les explico más adelante qué vamos a hacer con ellas. Esta, mírala cómo está. Esta tiene 2 años conmigo. Esta la propagué con una hoja. Esta sí se puede con hoja. Le tengo estos 2 palitos porque mire, se cayó. Entonces en este caso es cuando sirve la decapitación. Entonces esta la vamos a cortar también en 3 o 4 partes. Vamos a ver cuántas nos salen. Está súper madura. Entonces aquí vamos a cortar 1 sin que se nos vayan a caer mucho las hojitas, ya que estas hojitas cuando quedan así en el tallo le ayudan al proceso de la fotosíntesis. Entonces esta va a quedar de la siguiente forma así. Esta le podemos hacer otro corte acá, así.
siguiente manera. Acá puede ser acá. Aquí depende de lo largo que esté el tallo, entonces le podemos hacer varios cortes para que nos salgan varias maticas. Este tallito yo considero que tengo que cortarlo como un poquito más para que no quede tan largo. Entonces, alcohol por todos los lados. De acá le vamos a cortar la roseta, cancita. Vamos a hacer así de la siguiente manera. Ya nos quedó alcohol. Aquí se alcanzaron a caer unas hojitas, entonces ya miramos qué hacemos con él. Alcohol también. ¿Listo? Mira así. Esta ya nos quedó así. Esta mata, la mayoría de las matas cuando están muy grandes ya en su madurez, entonces ellas hay que cambiarlas de maceta. Esta por ahora la vamos a dejar ahí porque yo no considero que la vayamos a... no está ni apretada, además esta maceta es muy grandota para ella, entonces la vamos a dejar ahí. Ella ya empezará a echar sus hijitos. Bueno, esta, mírala, qué linda es una de mis favoritas. Esta la cortamos a la mitad también, a la mitad. Nunca la he podido reproducir por hojas, entonces ¿qué hago yo con esta? Me queda así, entonces le ponemos alcohol y a esta le vamos a quitar algunas de las hojitas, así, desgranamos así, quitamos las hojitas, nos queda el tallito. Entonces ¿qué vamos a hacer? Esperamos, si ustedes quieren probar con estas hojitas que se les quitan ahí, lo pueden hacer, a mí no me resultó, entonces yo siembro esto, le pongo alcohol y lo siembras hasta donde ya no tiene hojitas, acá, hasta acá, y lo pones. Ahora les voy a explicar, a lo último les explico eso. Entonces esta ya quedó ahí, tampoco la voy a cambiar de maceta porque la maceta es apropiada para ella, entonces ahí ya, esta quedó. Por ejemplo esta, miren, se empezó a poner acá, entonces esta la vamos a cortar, entonces la voy a cortar con esta tijera, entonces desinfecto y ya procedo a cortar, entonces pónganle cuidado lo que les voy a cortar de donde está. Mira los pedacitos. Así queda, así. Entonces estos, de último les digo, entonces ya queda así. Aquí también estas hojitas secas. Normalmente ya casi que avisa dónde toca cortarle, porque se empieza como a secar y se pone fea. Entonces yo la corto así, quito lo más que se pueda. Así. Aquí también tiene dos hojitas donde está seca. También le hago lo mismo que el anterior. Le quito unas hojitas, tampoco la he podido reproducir por hojas, mira, queda así. Entonces este tallito le ponemos alcohol, lo dejamos listo para sembrarlo. Aquí me salieron como, mira, me salieron 1, 2, 3, 4, 5 maticas. Entonces les desgranamos las hojitas, así. Para irles dejando el tallito. Listo, entonces esta ya quedó como la mamá. Ahí. Esta se ve enferma, está enferma, que esa es la parte a la que yo quería llegar. Cuando ya está enferma, entonces le vamos a buscar hasta dónde está mala. Bueno, ¿hasta dónde? Por ejemplo, todas estas hojitas están malas, todas.
Entonces la voy a cortar como en esta parte. Y miramos. Mira. Esta parte está mala. Mira, está negra. Ese no es el color de ella. Le voy a hacer otro corte. Sigue mala. ¿Sí? Entonces, hasta que lleguemos a la parte buena. Eso es lo que yo les digo cuando me preguntan. ¿Cómo hago para decapitarla? Se me mata, se me está muriendo. Entonces, si no puede quitarle las hojitas, entonces va buscando hasta donde esté buena. Vamos a ver hasta donde está buena. Sigue mala. Llegamos a la parte buena, mira, casi la cabeza. Mírala. Entonces ponemos alcohol y listo. Esta, mira, completamente mala. Toda está negra. Entonces esta la vamos a botar porque ella ya no nos sirve. Aquí tenemos otra. Entonces mira, esta empieza a echar unas raíces aéreas. Entonces ya se está poniendo fea, ¿sí? Se alargó. Entonces este es el momento de decapitarla también. Entonces, sin embargo, yo les dejo estos palitos y ellos vuelven a echar hijitos, vean. Entonces al decapitarla se llenan estos palitos de solo hijitos. Les voy a enseñar cómo decapitar esto. Entonces, bisturí, desinfectamos, lo limpio y las vamos a cortar. Vamos a cortar. Mira, estas hojitas también por hojitas se propagan, entonces la vamos a dejar ahí. Yo le corto un poquito más y me quede así. Entonces alcohol, las dejamos listas. Aquí hay otra. Cortamos aquí. Quitamos estas hojitas. Tratamos de que nos quede así. Mira. Entonces alcohol y nos queda lista. Entonces estos palitos ya se van a llenar de hijitos así. Mira, acá ya empezó a llenar de hijitos. Ahí queda esto. Yo los dejo ahí o como están tan apretados los voy a sacar a otra maceta. Bueno, entonces vamos acá con esto. Estas todas les enseño cómo propagarlas. Bueno, este que acabo de cortar aquí, que acabo de decapitar, se pone así. Estos tallitos, ya les hablaba de los tallitos que empiezan a quedar, les empiezan a salir los hijitos así. Por eso es importante no dejarle la ramita ahí que esa va echando hijitos. Ve, acá también ya se propagó. Entonces va quedando así otra vez la plantica nueva, porque esta plantica es bonita, para mí es bonita, pequeña. Pero ya cuando se empieza a estirar yo no le veo como la belleza. Entonces así me gusta cuando queda. Bueno, les voy a mostrar esta. Esta también es una de mis favoritas. Al fin que a mí me gustan todas las suculentas porque son hermosas. Entonces esta se la decapité a esta. Entonces mire, como yo le dejé el tallo y le dejé unas hojitas para su proceso de fotosíntesis, mira la cantidad, míralas, de maticas que vienen acá. Mira, todo esto son hijitos de ella. Entonces al decapitarla, ella se hace así. Esta también, mira. Todas estas son un mundo de maticas y todas van a crecer igual que esta, así. Entonces aquí, cuando ya estén maduritas, les voy a enseñar cómo sacar los hijitos de ahí para que no se nos vayan a morir. Entonces mira, esta queda así. Solo bebés. Bueno, esta. Listo. Entonces, ya terminando esto,
les voy a enseñar qué hacemos con todos los hijitos que tenemos acá. Le quitamos. Entonces, como ya los tenemos todos desinfectados, vamos a sembrarlos. Tienen el sustrato listo como para cualquier suculenta. Los medio vamos a poner así. Así los vamos a propagar. Así, medio puestecitos. Sí, esta rosetica, pues este tallito me quedó como muy largo, entonces le corto un poquito más, le echo su alcohol, importante, para que ninguna plaga no lo vaya a molestar. Listo. Este tallito lo podemos sembrar también si queremos. No le puse alcohol. Lo podemos sembrar así. Yo lo siembro así. Bueno, todas las vamos a poner así. Les vamos a poner así. Este palito, como ya les enseñé, les vamos a poner, esta suculenta es muy linda, entonces la ponemos ahí paradita. Estos en miniatura también los vamos a poner paraditos. Todos los vamos a, este también, mira, este se los iba a mostrar porque este lo tengo hace como un mes y mire, hasta ahora está echando las raícitas, entonces dije lo voy a bajar para mostrarles cómo va saliendo las raíces. También lo voy a sembrar aquí al ladito. Todos los vamos a sembrar ahí. Ya todos tienen su alcohol, están desinfectados, no vamos a tener problemas de plagas, nada de eso. Entonces los vamos a sembrar acá. Bueno, ustedes se preguntarán, mire, esta también ya lleva sus raíces acá. Esta también tiene un mes. ¿Cuánto tenemos que esperar? Como este es el mundo de las suculentas, su proceso es muy lento. Hay algunas que van a enraizar más rápido que las otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta que no estén bien enraizaditas, no las vamos a trasplantar. Entonces, miren, como les había dicho, estas hojitas, estas también las ponemos acá. Hacemos así. Para que ellas también, miren, acá esta también la bajé para mostrarles. Esta tiene un mes de estar germinando, mira. Y hasta ahora le están saliendo las maticas pequeñitas. Entonces vamos a esperar más o menos una semana, unas 4 semanas. Las podemos ir mirando. Las vamos a humedecer con un atomizador para darles humedad. Acuérdense que no necesitan de mucha agua, ya que estas son de hojitas gorditas. Entonces si les echamos mucha agua, las vamos a ahogar. Bueno, de estas hojitas, no todas les van a nacer. Hay algunas que se mueren. Yo acostumbro a que de pronto les roceen un poquito de canela o alcohol para evitar las plagas. Entonces yo espero que en este video hayan aprendido muchas cosas importantísimas en el mundo de las suculentas.